tardes a todos. Hoy vamos a conversar sobre la vanguardia de la investigación en dirección de proyectos. En la actualidad, tenemos un mundo muy cambiante, muy disruptivo. Por eso nos lleva a pensar, o mejor dicho, lleva a pensar a las organizaciones para tener modelos dinámicos, soportados por tecnologías actualizadas que les permitan operar en entornos dinámicos, en entornos cambiantes y que puedan estar, se puedan adaptar a la competitividad, ¿no? Sumado a eso, hoy tenemos que pensar que en el mercado profesional tenemos 4 generaciones de profesionales conviviendo, ¿no? Es decir, los baby boomers, los X, los millennials y la generación Z. Como toda generación, se van insertando al mercado y las nuevas generaciones nos traen nuevos pensamientos, nuevas formas de trabajar que mejoran los estándares y las versiones anteriores, ¿no? Es decir, hay que pensar que para los próximos 10 años, que es cuando la generación de los baby boomers se retire, las organizaciones deberán definir estrategias focalizadas en el orden, en respuestas ágiles, y estar basadas en el respeto, la confianza, la motivación y el trabajo colaborativo. Las organizaciones tienen que pensar que el valor real y los beneficios solamente se van a poder aplicar si su negocio puede hacer realidad las ideas. Es decir, las organizaciones que no tengan visión, que no tengan proyección, que no se basen en proyectos para gestionar su proyección, van a terminar desapareciendo por el mundo disruptivo y cambiante que tenemos y que vamos a tener de ahora en adelante, ¿no? Entonces, para todo esto, la práctica de dirección de proyectos va a ser clave y también estratégica. Las organizaciones sin proyectos no podrán sobrevivir a los cambios actuales y futuros. Es decir, todas las organizaciones que se queden en el día a día, en su mantenimiento y en no crecer o no adaptarse a los cambios, van a terminar cerrando, van a terminar desapareciendo. Dentro de toda esta disrupción, dentro de estos cambios, en los últimos 2 años, bueno, el PMI realizó dos investigaciones en donde una establece los 3 disruptores top utilizados como ventaja competitiva: las soluciones de nube, Internet de las cosas e inteligencia artificial. Todos estos cambios o todas estas herramientas ya están en el mercado, ya están vigentes, y tanto en Latinoamérica como en Europa. Y por otra parte, las organizaciones maduras saben que la disrupción presenta una oportunidad para evolucionar, ¿no? Por eso aparecen otras herramientas, otras técnicas como el design thinking, la inteligencia artificial, la agilidad, el DevOps o la computación cognitiva. Todos estos cambios nos hacen pensar y nos llevan a que las organizaciones sean dinámicas y que sean manejadas por proyectos, por sobre todas las cosas. Ahora, viendo esto de la disrupción actual, de que en el mercado hoy tenemos 4 generaciones conviviendo, pasamos al tema de la investigación. ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué rol cumple la universidad en la investigación? ¿Y qué relación tiene con los cambios y con la disrupción actual, ¿no? La investigación, en principio, tiene el propósito de crear un nuevo conocimiento donde contribuye al desarrollo tecnológico. También constituye un ámbito institucional, la universidad, privilegiado para la investigación. Esto significa que la investigación propiamente dicha crea nuevo conocimiento y la universidad es el ámbito ideal para dicha actividad.
Por otra parte, la UNESCO, como así también la OCDE, impulsan la creación del nuevo conocimiento. La universidad conserva memoria, integra una herencia de saberes, ideas y valores y debe adaptarse a la modernidad científica e integrarla. Por otra parte, las instituciones de educación superior deberían buscar áreas de investigación en ciencias y en tecnologías relevantes para el ámbito local. La Conferencia Mundial de Educación Superior, organizada por la UNESCO, señala, digamos, entre otros temas, que para la calidad y la integridad de la educación superior es importante que los profesionales académicos tengan oportunidades para la investigación. ¿Esto qué implica? Implica que la universidad debe formar y debe investigar y contar con profesores investigadores para tal fin. Digamos, el propósito principal de la investigación es crear nuevo conocimiento. Por eso, el nuevo conocimiento está asociado con los cambios. Y generalmente los nuevos conocimientos los traen las generaciones que estamos actualmente vigentes en el mercado. Y las generaciones más nuevas son los que traen otro modelo de pensamiento que se insertan en los actuales y se va armando una sinergia interesante para el crecimiento de nuestra sociedad. Por eso es muy importante la investigación, es muy importante el rol de la universidad dentro en el concepto de investigación. Por eso es importante que las universidades y los capítulos del PMI en todo el mundo trabajen en forma mancomunada para seguir investigando. ¿Qué impacto debe tener la investigación en las organizaciones? La investigación, uno de los propósitos es que debe mejorar la sustentabilidad de las organizaciones. ¿Esto qué implica? Implica que es la trascendencia del conocimiento a través del tiempo. Ahora, ¿para qué investigar en dirección de proyectos? ¿Y qué rol debe cumplir la universidad en la educación e investigación sobre dirección de proyectos? Por un lado hablamos de los cambios, de la disrupción, por otro lado vimos el propósito principal de la investigación, que es crear nuevo conocimiento, el rol importante que cumple la universidad en todo lo que es la investigación. Entonces ahora pasamos a nuestra práctica, que es la dirección de proyectos. Entonces, ¿para qué investigar? ¿Y qué rol cumple la universidad en la dirección de proyectos? Primero, tenemos que evaluar y tenemos que ver que desde el 2012 al 2020, generalmente hay un promedio de un 50% que las organizaciones y los profesionales valoran la práctica de project management dentro del contexto organizacional. Que desde el 2012 también al 2020 los objetivos alcanzados fueron evolucionando un poco. Empezamos con el 64 en el 2012, bajamos al 62 en el 2013 y después subimos al 77 en el 2020. Y el ROI del 2020 nos hace ver que las organizaciones con maduras o con estándares en dirección de proyectos generalmente cumplen más los objetivos, ¿sí? Acá se puede observar, optimizan su presupuesto o cumplen su presupuesto, llegan en tiempo, tienen menos cambios no controlados y menos proyectos fallidos. El cual es importante que en nuestras investigaciones, que todo lo que está referido a la dirección de proyectos, esté focalizado en mejorar los estándares, en mejorar la calidad profesional y también mejorar los objetivos de los proyectos, ¿no? Año tras año. Por eso es importante que ante estos cambios y ante el concepto y la importancia que tiene la investigación, especialmente en dirección de proyectos, cuando uno investiga en dirección de proyectos debe analizar todo el contexto, es decir, todo el ecosistema de la dirección de proyectos. La dirección de proyectos no es solo gestionar proyectos de manera individual, sino que hay un ecosistema que está conformado
por portfolios, por programas, por proyectos, por todo lo que es el concepto de la PMO, en donde involucra modelos, frameworks, herramientas, técnicas y todas las habilidades blandas, que serían management, liderazgo, trabajo en equipo y gestión del cambio. Todos estos dominios están integrados, están unificados por el concepto de estrategia y convergen todos a los beneficios organizacionales. Por eso es importante que cuando uno investiga en dirección de proyectos, elija un dominio, seleccione un dominio a investigar, puede ser portfolio, programas, proyectos, o lo relacionado a la PMO, habilidades blandas, pero sí debe ver internamente ese dominio, pero a su vez el impacto que ese dominio o esa investigación produce en todo el ecosistema de la dirección de proyectos. Por ende, el PMI establece distintas certificaciones para los distintos dominios o las distintas líneas de servicio, como ser portfolio, programas, todo lo que es proyectos. Por eso es importante que las investigaciones se realicen sobre modelos probados, con bibliografía de modelos probados, que se generen un nuevo aporte, un nuevo modelo, y se base sobre hechos prácticos que se puedan corroborar la existencia de la investigación o del objeto a investigar, y para luego generar un nuevo aporte a la sociedad. Como conclusión, ¿para qué investigar en dirección de proyectos? Las investigaciones en dirección de proyectos deben mejorar el ecosistema, es decir, todos los dominios, lograr sustentabilidad en las organizaciones y mejorar el conocimiento de los profesionales y la sociedad en general. Es decir, que la investigación impacta en la organización y la organización impacta en la sociedad. Por otra parte, el rol que debe cumplir la universidad en la educación en la investigación sobre dirección de proyectos, que las universidades deben ser formadoras de talentos con habilidades en dirección de proyectos y fomentar la investigación. Bien, los dejo ahora en manos de Alejandro, que nos va a contar sobre los recursos de PMI para universidades. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Romero Torres, soy profesor a la Universidad de Quebec en Montreal, Escuela de Negocios, y me gustaría hoy hablarles sobre mis recomendaciones que tengo para ustedes si quieren hacer investigación dentro del campo de la dirección de proyectos. Como les decía, soy profesor en dirección de proyectos y también director del laboratorio de prácticas innovativas en administración de proyectos y del Observatorio de Proyectos Públicos del Quebec. Igualmente colaboro con el Project Management Institute, soy director del Global Accreditation Center, organización que se encarga de las acreditaciones a los programas universitarios que cubren la administración de proyectos. Mis campos de investigación se enfocan en la evaluación de procesos de gestión de proyectos dentro de cualquier tipo de metodología o de enfoque, sea predictivo o iterativo, pero igualmente me intereso mucho por la ciencia de los datos y la transformación digital, y esos dos elementos yo los trato de aplicar dentro de los proyectos públicos. Les dejo mis coordenadas, pero pueden escanear con un codo scan para ir directamente a su perfil LinkedIn. Porque me gustaría hablarles de mis recomendaciones en sí. Primera recomendación, si ustedes quieren iniciar su investigación en ilustración de proyectos, es poder identificar una línea de investigación que puede ser reciente e innovadora. Y para ello no nos tenemos que solamente enfocar en la dirección de proyectos. En sí, los estudios de proyectos se han hecho cada vez más amplios y podemos tener un enfoque de administración de proyectos a partir de estudios directos de la operación,
o directamente sobre Project Management Studies, pero igualmente, si ustedes se interesan a lo que es las organizaciones temporales, sea para resolver una crisis o sea para la creación de una startup, igualmente es un campo en el cual las investigaciones en administración de proyectos nos interesamos. Y un campo nuevo que ha surgido para una manera de reagrupar todos estos campos, Operational Studies, Project Management Studies, Contemporary Studies, es igualmente los estudios de proyecto, Project Studies, que permite reagrupar lo que es la dirección de proyectos, pero igualmente el proyecto como una entidad social y una entidad dentro de las organizaciones o dentro de las naciones que pueden crear diferentes beneficios sea sociales y económicos. Si ustedes gustarían tener un análisis del impacto de los proyectos dentro de las economías, eso se enfoca más en lo que llamamos Project Studies. Entonces, les recomiendo poder identificar dentro de estos 4 grandes campos esta línea de investigación, y cuando tengan esta línea de investigación, otra recomendación que les hago para que puedan realizar la investigación en administración de proyectos es crear una red multidisciplinaria de investigadores. En sí, como es la definición de los proyectos, un proyecto es una organización temporal en la cual tienes un equipo multidisciplinario, y como es un equipo multidisciplinario, también necesitas tener dentro de tu equipo de investigación diferentes tipos de disciplinas. Sí, realmente sí, gente que pueda interesarse en la administración de proyectos, pero igualmente el lado social, el lado humano dentro de las organizaciones que administran los proyectos. Una vez que tengan su equipo, algo muy importante para poder publicar o poder tener financiamiento para su proyecto de investigación dentro de los estudios de proyectos, tener un cuadro, un modelo teórico eh, pertinente dentro de la investigación en la cual quieren resolver, y identificar claramente cuáles son las contribuciones teóricas y las contribuciones prácticas. En sí, es importante poder crear un estado del estado del arte del marco teórico dentro de los estudios de proyectos, y para eso hay diferentes publicaciones que ya han hecho ese arte teórico, que les podrían, que ustedes pueden ayudar para poder identificar la línea de investigación, pero igualmente sus contribuciones teóricas y prácticas. Hablando más cercamente, ¿en dónde podemos ir a buscar estas líneas de dirección? Existen diferentes medios, existen diferentes conferencias en las cuales la comunidad que hace investigación en administración de proyectos nos reunimos cada año. Una es IRNOP, en 2021 va a ser en Suecia. EURAM, que es la conferencia de Europa en Management, en el cual va a ser en Montreal. Y también está la Academy of Management, que es una conferencia más en América del Norte. Esas conferencias, la comunidad de administración de proyectos se reúne y para presentar sus investigaciones, pero también poder lanzar nuevos proyectos. Igualmente existen diferentes revistas científicas en administración de proyectos. Las más importantes es Project Management Journal, International Journal of Project Management, International Journal of Managing Project in Business. Les recomiendo ir a buscar los call of paper, los llamados a publicaciones, igualmente las palabras de los editores, porque eso les pueden dar ciertas orientaciones para poder hacer investigación y publicar investigación de proyectos. Igualmente me gustaría hablarles de una revista que es Journal of Modern Project Management, que es una revista que es editada en Brasil y tienen publicaciones alrededor de todo el mundo, es bimensual, y es una revista que está muy abierta para los proyectos en América Latina. Y es una buena fuente de información para ustedes, pero igualmente una buena fuente para poder publicar. Una cosa muy importante, y dentro de lo que les estoy hablando de esas conferencias, revistas, es crear una red de investigadores. Van a tener su equipo multidisciplinario, pero que es también importante poder participar en diferentes tipos de redes, en diferentes tipos de discusiones. Ya Cladea es una de las redes en la cual representan los profesores de administración de proyectos y otros dominios dentro de América Latina, pero igualmente poder participar en diferentes comunidades de investigadores, sea por el Project Management Institute, que representa a diferentes profesores en todo el mundo, o IPMA, que también representa diferentes campos dentro de la investigación en administración de proyectos. Otra cosa que deben de considerar, y es mi última recomendación, es que en la administración de proyectos hay diferentes fuentes de financiamiento.
si van al sitio de Project Management Institute y entran dentro de la sección Research, van a poder encontrar todas las posibilidades de financiamiento, sea como ustedes como profesores en un equipo de profesor, o sea igualmente para los estudiantes de maestría y doctorado. Igualmente, dentro de esas fuentes de financiamiento tenemos diferentes posibilidades para poder publicar nuestras investigaciones, sea dentro de conferencias 100% en investigación o en conferencias prácticas, en las cuales podemos presentar nuestros resultados de investigación y sobre todo nuestras contribuciones a nivel práctico. Bueno, estas son mis recomendaciones que yo les doy para poder publicar en administración de proyectos. Si necesitan alguna otra información, me daría mucho gusto poder comunicar con ustedes y poder responder a sus preguntas. Les dejo mi correo. No se va a hablar más de agilidad, sino que se va a hablar de dirección de proyectos, que la agilidad es una cosa implícita que tiene que estar en la dirección de proyectos. Porque cada organización va a implementar su agilidad, que eso lo dice más el Agile disciplinado, es decir, lo va a implementar como mejor puede implementarlo en función de su contexto, porque no es solo implementar un modelo metodológico, sino que vos tenés que implementar el modelo metodológico con los recursos humanos que uno tiene, ¿no? Entonces, uno va a ser más ágil o menos ágil en función de un contexto. Por eso, yo en mi caso personal, para responder la pregunta, vi pocos trabajos en Agile. Creo que a partir de ahora van a haber más, porque todo es una tendencia que se va a unificar como bien comentó Alejandro, a proyectos con distintas estrategias dentro del mismo proyecto o dentro de la organización, donde un proyecto puede ser una parte tradicional, una parte ágil, y que son proyectos más híbridos en realidad. Y esa es la tendencia que se viene. Yo creo que por ahora no hay tantas investigaciones en agilidad, pero a partir de ahora creo que ya esto de agilidad se va a ver como un común denominador o como un único lenguaje dentro de nuestra profesión. Excelente. Tenemos otra pregunta de Juan Ledesma, que nos dice, ¿sobre qué áreas de conocimiento o temas puntuales dentro de los estándares del PMBOK considera que puede haber problemas o temas de investigación, o qué temas de investigación son más significativos para impulsar esfuerzo de investigación? En sí, el PMBOK, el estándar, es un estándar que es revisado cada 4 años. La versión actual fue publicada en 2017 y en el 2021 hay una nueva versión. Esta nueva versión va a tener una transformación muy importante. Los dominios de conocimiento, como los conocemos los 10, ya no van a ser más existentes, y es un cambio en el cual se basa más en principios y valores. De esta manera se está transformando igualmente la dirección de proyectos, y es una manera también de integrar los elementos agilidad y tradicional. Pero yo para la versión actual fue parte del comité central encargado de la revisión. Y muchos de los elementos en el cual discutimos y nosotros recomendamos para esta nueva versión de tomar en cuenta es todo lo que es la parte relacional de la administración de proyectos, porque al principio la administración de proyectos comenzó como un dominio muy técnico, en el cual se tenía que respetar el programa, lo que los tenía que pagar y las fechas en las que teníamos programado de entregar nuestros diferentes productos. Pero con la evolución y con la complejidad de los proyectos, lo que se ha dado más cuenta es que en sí lo que hace el administrador de proyectos es poder administrar diferentes individuos dentro de esta complejidad. Otro elemento en el cual se recomendó para esta versión 7 es poder incluir la utilización de nuevas tecnologías. Y es algo muy reciente. El año pasado había muchos artículos que se publicaban que iba a haber una transformación de la dirección de proyectos en el 2030, en el cual íbamos a utilizar más la inteligencia artificial y todas las tecnologías que presentó Marcelo. Pero nadie tenía planeado lo que pasó este año, y lo que se está observando es que esa predicción de que iba a pasar dentro de 10 años, esa predicción en este momento ya lo estamos utilizando. Y no fue porque las organizaciones quisieron invertir, es porque era la única solución que teníamos. Entonces hay una aceleración, y creo que esa aceleración va a cambiar mucho la manera en la cual estamos realizando los proyectos. Algo que es positivo es que esta versión 7, que va a ser publicada en 2021,
Ya tuve ciertos cursos en el cual nos las han presentado. Creo que se adapta a esta nueva realidad después del COVID y a estas nuevas tecnologías, esta nueva complejidad. Y la manera que lo trataron de reestructurar permite tener esa cierta flexibilidad. Entonces, para responder la pregunta, en sí yo creo que hay que que es más la parte relacional, pero con la nueva versión 7 van a ver que va a haber una concentración para el valor. Y rápidamente, porque para dejar para Marcelo hablar, el valor es porque una organización invierte en un proyecto porque quiere tener un valor en cambio. El valor puede ser financiero, como pueden ser aspectos sociales o de medio ambiente. Y el proyecto, como se es complejado actualmente, se limita solamente el momento en que entregamos los productos del proyecto. Pero ese valor financiero o social solamente va a poder ser recolectado 2, 3 años o a veces 10 años o 20 años después se acabó el proyecto. Entonces, actualmente la nueva versión se concentra sobre esa generación de valor y se concentra en todas las actividades que permite crear un valor a la organización para que al final la organización para ella sea rentable crear diferentes tipos de proyectos. Marcelo. Sí, gracias Alejandro. Para responder la pregunta, yo coincido con lo que comenta Alejandro y desde la experiencia en las organizaciones, independientemente que se vaya a algo más transversal, yo creo que hay dos dominios o dos puntos del ecosistema de la dirección de proyectos que es clave investigar y que va a ser, que a mí me gustaría ver investigaciones sobre la parte de estrategia, que es un tema que va a ser, a mi criterio, clave de cómo se armen o cómo se definan las estrategias de proyectos, de cada proyecto dentro de una organización, porque va a ser cómo abordar ese proyecto en función del contexto de cada organización. Y el otro punto, que es un problema cotidiano y que es el mayor problema que hoy tienen las organizaciones, es la definición del alcance. Más allá de que sea un enfoque tradicional, un enfoque ágil, un enfoque híbrido, los proyectos necesitan entender qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, para definir qué es lo que se tiene que hacer, se tiene que entender muy bien el alcance, que eso las organizaciones no lo saben aplicar muy bien. El cual, ese para mí va a seguir siendo un tema de investigación, un tema de foco, como el tema de estrategia, ¿sí? Más allá después de los riesgos y todo, del costo. Pero creo que hay dos puntos neurálgicos, que es la parte estratégica y la parte de alcance. Excelente. Tenemos otra pregunta que nos menciona, ¿de qué manera las herramientas asociadas a Big Data redirigen actualmente la dirección y gestión de proyectos? Es la pregunta muy interesante porque también es una de las nuevas tendencias en investigación. En sí, todo es muy emergente y el estudio del 2018 que presentó Marcelo sí representa una nueva tecnología que puede renovar diferentes prácticas y automatizar la toma de decisiones. Y en sí, como yo lo veo, en sí el director de proyecto va a manipular muchos datos para poderlos analizar y en función de esos datos y del análisis va a poder tomar una decisión que va a comunicar enseguida a diferentes partes del proyecto. Pero en sí, en realidad, ¿qué es lo que estamos observando en las organizaciones? Es la Big Data, la inteligencia artificial, es una tecnología emergente en la cual tenemos muchas expectativas, pero en realidad actualmente hay muy pocas organizaciones que poseen los datos para poder crear esa inteligencia a partir de la información. Y lo que se está viendo que en realidad las organizaciones actualmente están tratando de visualizar o enfocar cuáles son las áreas en el cual van a tener ventajas de poder colectar datos. Y están más desarrollando esa capacidad de colectar de datos para que en unos cuantos años desarrollen la capacidad de análisis. Pero algo muy importante y en el cual se está tratando de enfocar también en la investigación es, va a existir el rol del director de proyectos
el director de proyectos de qué manera va a poder trabajar con esos datos y de qué manera su toma de decisión va a ser afectada con ciertas computadoras, ciertos mecanismos que van a automatizar ciertos tipos de análisis de información. Y lo que se está tratando de entender cuáles son esas nuevas competencias o conocimientos que el director de proyectos tiene que tener para poder obtener la ventaja de estas nuevas tecnologías. Marcelo. Sí, complementando lo que vos comentás, Alejandro, bueno, el Big Data, digamos, va a ser digamos, para la dirección de proyectos, es como va a ser un insumo, ¿no? Es decir, ahora, salvo que yo quiera hacer un proyecto de Big Data que aplico la dirección de proyectos. Pero ahí sí nos va a cambiar, nos va a mejorar con los datos que tomemos del Big Data, nos va a mejorar, la toma de decisiones de los directores de proyectos. Pero va a ser un insumo más a la profesión. Y que hoy en día, coincido con Alejandro, que hay poca información sobre, no hay investigaciones sobre Big Data relacionado con la dirección de proyectos. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta. En general son dos, pero la estoy canalizando en una sola. Nos pregunta Lourdes Ortiz de Perú si hay alguna experiencia de uso de gestión de proyectos para gestionar proyectos de una tesis en alguna universidad, y también Fabricio Freire menciona algo similar, porque él investiga sobre temas de cadena de valor y su aporte a la competitividad, y cómo se puede ajustar este tipo de investigaciones al modelo PMI, tanto temas de valor y aporte, cadena de valor y aporte de competitividad con los propios proyectos de tesis, cómo se puede amoldar el modelo PMI a estos proyectos. En sí, creo que la administración de proyectos es algo muy transversal y es una nueva estrategia que el Project Management Institute quiere incorporar. La dirección de proyectos es una competencia que es utilizada en cualquier tipo de problema o cualquier tipo de profesión. Simplemente nosotros como profesionales todos los días organizamos algún proyecto, como puede ser una fiesta, como puede ser una conferencia, como puede ser transformar una organización. Yo creo que para aquellos que quieren incorporar el eje de administración de proyectos, es poco entender las bases de la dirección de proyectos. Y como les había dicho, la definición en sí ayuda mucho, porque un proyecto es cualquier organización temporal que se realiza para poder cumplir con un objetivo. Entonces, si dentro de los aspectos que ustedes están analizando dentro de sus proyectos de investigación, tienen un proyecto, tienen una organización temporal, como puede ser un equipo, como puede ser una startup, como puede ser un comité, eso entra dentro de la dirección de proyectos. Y como es tan transversal y pluridisciplinar, se puede analizar a partir de cualquier tipo de perspectiva. Entonces creo que es muy abierto, este es mi punto de vista, a partir de lo que conozco, pero a lo mejor Marcelo nos podría dar otro punto de vista. Sí, sí, yo tuve la experiencia de dirigir algunas tesis donde aplicamos la metodología de gestión de proyectos, de dirección de proyectos, y se puede aplicar porque, como decía Alejandro, es muy transversal. La metodología de dirección de proyectos se puede aplicar conociéndola, se puede aplicar a cualquier industria, a cualquier especialidad. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un plan de negocios, ustedes siempre tienen que pensar que un proyecto, como comentaba Alejandro, es temporario y tiene una única salida, que es un producto, servicio, resultado. Esa es la definición del PMI, el cual con un objetivo asociado. Entonces, esa salida puede ser un plan de negocios, puede ser lo que ustedes necesiten hacer, y puede ser una tesis de maestría. Esa tesis de maestría va a ser el producto del proyecto. Y desde el día 1 hasta el día que terminen la tesis, pueden aplicar la metodología, es decir, bueno, con respecto al alcance, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el alcance de su tesis?
en cuánto tiempo lo van a hacer, cuál va a ser el costo si es que lo tienen, cuáles son sus riesgos, y pueden aplicar todas las áreas de conocimiento del PMI que tenemos hasta la versión 6 del PMBOK, y lo pueden aplicar estratégicamente a su plan de negocios, a lo que fuera, a su tesis doctoral o tesis de maestría, como producto final. Siempre lo tienen que ver como una salida única del proyecto, que es su tesis, o su producto, el que fuera. Y es aplicable porque yo tuve la posibilidad de hacerlo y funciona, digamos. Excelente. Excelente, muchísimas gracias. Veo que la mayoría de los participantes están muy contentos. Les agradece mucho la participación de ambos expositores. Alejandro, muchas gracias. Marcelo, muchas gracias. Carolina Latorre del PMI. Muchísimas gracias, ha sido de mucho interés para nuestra comunidad académica. Y quiero comentarles que también nos acompaña Andrés Toledo. Él es presidente de CLADEA. Le voy a dar la palabra, dame un momento, dar el confitrionaje. Andrés, para que puedas dirigirnos unas palabras. Perfecto, ahí lo acabo de conseguir, digamos. Veo que, bueno, muchos de los participantes, todos muy agradecidos, expresando, ¿no es cierto?, ahí sus saludos y los aportes que han hecho los expositores hoy día. Veo que hay gente de República Dominicana, de Colombia, de México, Argentina, muchas partes. En el caso mío, ¿no es cierto?, los saludo desde mi casa, aquí en Viña del Mar, Chile, ¿no es cierto?, que se ha convertido, ¿no es cierto?, en sede, en parte de lo que es la presidencia de CLADEA y también, ¿no es cierto?, de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Veo también por ahí a mi amiga Berta Silva, también aquí de una universidad vecina aquí, también gran investigadora y apasionada de estos temas. Simplemente le voy a pedir a Yanira, ¿no es cierto?, 1 o 2 minutos para poder cerrar y sobre todo agradecer, ¿no es cierto?, a nuestros expositores hoy día, agradecer a Alejandro, agradecer a Marcelo por sus aportes, sus contribuciones, principalmente sus recomendaciones, el cómo nos transmitieron, ¿no es cierto?, sus experiencias. ¿Para qué? Para que tengamos, ¿no es cierto?, esos tips para que nuestros investigadores hagan mejor investigación. ¿En qué? En el área, ¿no es cierto?, de la dirección de proyectos, esta área integral, ¿no es cierto?, que va desde la estrategia hasta básicamente lo operativo. Por lo tanto, agradecer la presencia de ustedes, agradecer la presencia de nuestros expositores y sobre todo, ¿no es cierto?, en las actividades que estamos desarrollando hoy día como CLADEA, que no hacen más que, por un lado, unir a las distintas instituciones miembros nuestros, que son principalmente América Latina, pero también con Europa y con Asia, y también hacia el lado de Australia y de Oceanía o Nueva Zelanda, pero también ese contacto directo con las empresas, con esto, ¿no es cierto?, de que podamos tener una docencia, procesos de aprendizaje más cercanos a la realidad, y de ahí, ¿no es cierto?, esta alianza con PMI, con Project Management Institute, ¿no es cierto?, que nos hace más que aterrizar, y por lo tanto vamos en la línea de formar mejores profesionales, fomentar, ¿no es cierto?, que es investigación, generar nuevo conocimiento, porque al final del día eso es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, en nuestra región un mayor desarrollo económico-social y, muy importante aún, generar aún mayor bienestar para todas nuestras comunidades, que es precisamente uno de los grandes objetivos que tiene CLADEA. Así que muchísimas gracias a nuestros expositores, a Marcelo, a Alejandro, gracias también a la sede ejecutiva y a Yanina, ¿no es cierto?, por coordinar el evento hoy día, y van a recibir invitación para futuros webinars que estamos haciendo. Hay que aprovechar esta contingencia, es un buen momento para mostrar las distintas actividades y prepararnos para el regreso, digamos, ojalá en gloria y majestad, ojalá más pronto que lejos, digamos. Pero muchísimas gracias a todos ustedes por su participación.